Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. En el capítulo 22 de Génesis encontramos una orden, la orden de Dios para Abraham. Y dentro de esta orden, Dios está probando la fe de Abraham. Capítulo 22 de Génesis, versículo 1 y el versículo 2. El texto bíblico dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amigos, el texto bíblico dice, probó Dios a Abraham. Esto no fue tanto una prueba para producir fe, amigos, sino por el contrario, esta era una prueba para revelar fe. Dios edificó a Abraham lentamente. ¿Lo recuerdas? Parte por parte, situación por situación, año por año, hasta ser de él un hombre de fe. De la misma manera, Dios permite situaciones en nuestras vidas. Y en aquellas situaciones, amigos, nuestra fe necesita ser consolidada. El texto bíblico que leímos dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Dios llama a Isaac su único hijo. Cuando Abraham, de hecho, tenía otro hijo, ¿recuerdan? Que era Ismael. Sin embargo, tal vez porque Ismael fue alejado de la familia de Abraham, es por eso que Dios ahora le menciona y le dice, tu único hijo. Y le dice, ofrécelo allí en holocausto. Dios le dice a Abraham que lo ofrezca en holocausto. Este no era un sacrificio vivo, sino un sacrificio que se mataba. Y después que se mataba, se lo quemaba completamente delante de Jehová. Amigos, el texto bíblico también menciona algo importante. Miren lo que dice el versículo 3. En el versículo 3 encontramos rápidamente la respuesta de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Amigos, Abraham está confiando en Dios, aun cuando no entiende. Él estaba confiando en Dios. Abraham obedece. Nosotros también necesitamos confiar en Dios, amigos. Aunque no entendamos la lógica de ello, necesitamos obedecer y confiar en Dios. Él no discutió, Abraham no buscó consejo de otros. Él sabía qué hacer y no usó ninguna táctica para escapar de ello. Abraham está confiando. No hay ninguna línea en el texto que mencione cómo se sentía Abraham. No porque él no haya sentido nada, amigos, sino porque él caminaba por fe y no por sentimientos. El texto bíblico dice claramente que fue al lugar que Dios le dijo. Con obediencia, amigos, maravillosa y confiada, Abraham fue directamente al sitio preciso. Abraham haría esto aunque Dios le pidiera que se ofreciera a sí mismo en vez de Isaac. ¿Cuán dispuestos estamos en obedecer a Dios? ¿Cuán dispuestos estamos en entregarle a Dios lo más valioso de nosotros? Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras preferencias. El versículo 4 al 8 mencionan el viaje, ¿verdad? Cuando Abraham viaja al lugar del sacrificio con Isaac. Y dentro de estos versículos se presenta la expresión al tercer día. Ahí se presenta esta expresión. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. No se olviden de esta expresión, por favor. No es al primer día, no es al segundo día, sino al tercer día. Abraham llega al sitio al tercer día. La región de Moriah está relacionada con el monte Moriah, que es el que está en Jerusalén en el día de hoy. Podemos leer esto en Segunda de Crónicas, capítulo 3, el versículo 1. Iremos hasta allí y adoraremos, le dice, ¿verdad? Este es el primer uso de la palabra adorar en referencia a Dios en la Biblia. Esta es la palabra hebrea shashá, que significa sencillamente inclinarse. Aunque Abraham e Isaac no fueron al monte para tener un tiempo de adoración gozosa,
sí fueron a inclinarse y a adorar ante Jehová. Y volveremos a vosotros, dice, ¿verdad? El texto bíblico también menciona, dice, fueron ambos juntos. Esto tal vez, amigos, probablemente significa que los dos estaban de acuerdo. Isaac lo estaba haciendo a sabiendas y de su propia voluntad. Esta frase se repite en 2 ocasiones a lo largo del relato. Fueron ambos juntos. En este momento Abraham no sabe cómo Dios va a proveer. Él está confiando en la capacidad de Dios de levantar tal vez a su hijo de entre los muertos, pero no dejará de confiar solo porque no sabe cómo lo va a hacer Dios. Nosotros también no necesitamos saber cómo Dios lo va a hacer. Por el contrario, necesitamos saber que Dios lo hará. Dios proveerá de cordero para el holocausto, dijo Abraham. Dios proveerá, hijo mío. Abraham sabía que Dios proveería un sacrificio, pero ¿de dónde? ¿Dónde estaba el cordero? Esta pregunta se ha preguntado desde Moisés hasta David, hasta Isaías, hasta el tiempo de Juan el Bautista, cuando él declara, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Tal vez estas preguntas llegan a tu mente y tú necesitas colocar en tu mente a Cristo, el único que puede dar sentido a tu vida, el único que puede entregarle a tu vida un verdadero sentido para avanzar, para continuar. El versículo 9 también menciona y dice que Isaac de su propia voluntad se acuesta en el altar. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Apreciados amigos, aparentemente aún sobre el monte Moriah había un lugar específico donde Dios le dijo a Abraham que se parara, porque era el sitio correcto para hacerlo. El versículo 10 al 14 presenta, ¿verdad?, esta misericordia de parte de Dios. El texto bíblico dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El texto bíblico continúa y dice también, no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham muestra su corazón en cuanto a Dios, en que estaba dispuesto incluso a dar a su único hijo. Dios muestra su corazón en cuanto a nosotros de la misma manera. ¿Recuerdas lo que menciona Juan 3:16? Cuando se presenta que Él entrega a su Hijo unigénito. Amigos, Dios respondió. Dios proveyó. Abraham tuvo fe. Abraham obedeció a Dios. Muchas veces Dios toma el deseo de hacer algo por la acción de su pueblo, cuando ve que están verdaderamente dispuestos a hacer el sacrificio que Él demanda. Muchas veces necesitamos, amigos, confiar en Dios. Esta es la manera que podemos ser mártires sin morir por Jesucristo. Podemos vivir la vida de un mártir ahora mismo, al obedecer y creer plenamente en la palabra de Dios. Finalmente, amigos, el texto bíblico menciona que Dios provee, ¿verdad? ¿Y provee de quién? El texto bíblico lo menciona, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios todavía requería un sacrificio, amigos. Dios no quitó la necesidad de un sacrificio. En vez de eso, requirió un sustituto. Recuerden esto, un sustituto. Provisto por Dios mismo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, dice el texto bíblico. Estamos leyendo los versículos del 10 al 14. ¿Cuál fue el nombre? Jehová proveerá, Yahvé Jireh. En este monte será provisto. Amigos, Abraham no llamó al lugar así refiriéndose a lo que él había pasado. No le puso el nombre de monte de prueba, el monte de la agonía o el monte de la obediencia, no. En vez de esto llamó el monte refiriéndose a lo que Dios hizo. Lo llamó el monte de la provisión. Tú también necesitas recordar esas circunstancias de tu vida, no en lo que tú viviste, sino en lo que Dios hizo por ti. Lo llamó así sabiendo que algún día Dios proveería el máximo sacrificio, amigos, el último para la salvación en aquel monte. Y Dios también ha provisto
salvación para ti. Hay un sustituto, amigo, amiga, para ti. Y ese sustituto se llama Jesús. Amigos, Isaac, como la representación de Cristo, se hace más evidente en este capítulo. Ambos fueron amados por su padre. Isaac, al igual que ¿quién? Al igual que Jesús. ¿Recuerdas? Ambos ofrecieron de su propia voluntad. Ambos llevaron la leña para su sacrificio. Cristo llevó la cruz. Ambos se sacrificaron en el mismo monte. Y ambos fueron librados de la muerte, ¿recuerdas? Al tercer día. Amigos, vamos a orar. Gracias, Señor, porque cada mañana somos reavivados por tu palabra. Ayúdanos a recordar que debemos obedecerte, que debemos, Señor, tener fe. Aumenta nuestra fe. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios proveedor. En aquel lugar tú proveíste, Señor, de un carnero. Tú también, Señor, has provisto un Salvador para nosotros, que es Cristo Jesús. Bendice a cada familia que está del otro lado de la pantalla. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.